necesites lo encuentras en Comercial y Variedades Yaida, con los mejores precios de la zona. Visítanos. Estamos ubicados frente al Parque Central de la Villa de San Francisco, contiguo al Salón Municipal. Te atenderá de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Contáctanos a los teléfonos 8952-3011 y 9517-3823. Comercial y Variedades Yaida. Farmacia Eviva número 2. Les ofrece medicamentos originales y genéricos de alta calidad, atención personalizada, descuentos permanentes, toma de glucosa, aplicación de inyección, artículos de uso personal e higiene, leches y fórmulas para bebé y juguetería. Descuentos permanentes, 15% todo público y 25% para tercera edad en medicamentos originales y genéricos. Horario de atención, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, domingos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Dirección, calle del Comercio, Barrio El Centro, 50 metros adelante de Comedor Uva. Farmacia Eviva número 2. La solución a su salud. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Síntomas: fiebre alta, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad para respirar. Acudir inmediatamente al establecimiento de salud más cercano al presentar síntomas respiratorios y fiebre. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. El nuevo coronavirus es una enfermedad viral aguda que afecta las vías respiratorias. Recomendaciones: lavado de manos con agua y jabón, cubrirse con un pañuelo desechable al toser y estornudar, practicar la técnica del antebrazo al toser y estornudar, evita el saludo de beso y darse la mano, utilizar mascarilla en caso de estar enfermo, no automedicarse. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país: salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras: urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril, y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto, después de la tormenta, volveremos a abrazarnos. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. Queremos dar gracias al Señor por sus bondades, por sus misericordias cada día, porque gracias a Él estamos sanos, estamos alegres, estamos contentos, sabiendo que su misericordia y su amor es grande. Estamos transmitiendo
a través del canal 35 de Vía Visión. Y queremos que usted nos acompañe en esta noche porque queremos compartir con ustedes una palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Y nos sentimos muy alegres, muy contentos de poder estar con ustedes una vez más. Quiero comenzar en esta noche haciendo una oración, dándole gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder compartir en esta noche, y quiero que sea de mucha bendición para nuestros hermanos, para nuestros amigos y para todas aquellas personas que nos sintonizan, que nos escuchan en diferentes partes del mundo, podemos decir, porque sí, hemos recibido mensajes de muchas personas que están en el extranjero y para ellos deseamos mucha bendición, deseamos mucho éxito, deseamos que Dios pueda glorificarse en sus vidas. Señor mi Dios, en esta noche le damos gracias, Padre, por cada una de sus bondades, oh Dios, por su amor, por su misericordia, Padre. Le damos gracias, oh Dios, por todo lo que usted hace, Señor. Padre, y seguimos creyendo, seguimos confiando en su poder, oh Dios mío, y en su grandeza, sabiendo, Dios mío, que usted tiene el control total de todo, Señor, y sabiendo que usted es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que puede hacer todas las cosas y puede cambiar las cosas de un momento a otro. Y Señor amado, en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, queremos reiterar nuevamente que nuestra confianza es usted, Señor, que nuestra esperanza es usted, oh Dios mío, y que sabemos, oh Dios, que usted va a manifestar su poder y su gloria de una manera grande y maravillosa, de manera que las naciones podrán darse cuenta que hay un Dios vivo, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios todopoderoso que tiene el control de todo. Oramos, Padre, en esta noche por cada una de las personas, oh Dios, que van a escuchar este mensaje. Oramos, oh Dios mío, y pedimos que la palabra, Dios, pueda llegar a sus corazones y ser de bendición, oh Dios mío, y de edificación para sus vidas, y también que ellos puedan poner en práctica la palabra, Dios, que vamos a compartir. Bendiga la vida de mis hermanos, oh Dios, bendiga mi familia, Padre, bendiga, Dios mío, a mis amigos y a aquellas personas, Padre, que van a estar escuchando. En el nombre de Jesús oramos, le damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos un día más en este lugar y quiero compartir con ustedes la predicación de esta noche bajo el tema el poder y alcance de la oración de intercesión. Quiero en esta noche hablar sobre la oración, el poder que tiene la oración, el alcance que tiene la oración. Y creo que aquellos que hemos practicado la oración, que por años hemos tenido tiempos de oración, hemos experimentado cosas grandes, cosas maravillosas de parte de Dios. Personalmente, desde niño practico la oración. A los 8 años conocí al Señor, escuché por primera vez la palabra del Señor, escuché hablar de Jesucristo y para mí fue algo impactante, y desde ese tiempo yo he sido un seguidor de Cristo y aprendí acerca de poder tener una comunión con Dios a través de la oración. Y puedo decir que mi vida ha sido así de oración. He logrado alcanzar muchas cosas gracias a Dios y por medio de la oración, de poder hablar con Dios y poder expresarle a Dios mis deseos, poder expresarle a Dios mis pensamientos, mis sentimientos, y Dios se ha encargado de hacer lo demás. Yo solamente lo he puesto en las manos de Dios, le he pedido a Dios muchas cosas y Dios en su amor, en su gracia, Él me las ha concedido. Entonces por eso digo que la persona que practica la oración, la persona que busca a Dios en oración,
va a ser testigo del poder de Dios, testigo de cosas extraordinarias, cosas maravillosas, porque eso es lo que Dios hace. Porque una de las cosas que tenemos que saber cuando oramos es que, dice la Biblia, Dios inclina su oído para escuchar nuestra oración. Él dice en su palabra: clama a mí, yo te responderé. Jesús dijo también que podamos pedirle a Él. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Entonces tenemos promesas de parte de Dios de que Él va a escuchar nuestras oraciones en todo tiempo, en todo momento. Quiero comenzar leyendo la palabra del Señor en primer libro de Timoteo. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y leemos la palabra del Señor, honrando la presencia de nuestro Dios. Y dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta dirigida a su discípulo Timoteo, él le dice: yo les exhorto a que hagan rogativas, a que hagan oraciones, que hagan peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Una palabra dirigida hacia Timoteo, para que Timoteo pudiera enseñar a los hermanos de su congregación, pero también es una palabra para nosotros. La palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos llama a poder nosotros también hacer rogativas, hacer oraciones, dice la Biblia, por todos los hombres, por aquellos que están en eminencia, por las autoridades que nos gobiernan. La palabra nos enseña a orar por ellos. Y entonces podemos ver que la oración juega un papel muy importante en la vida cristiana. Sabemos que la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, que a través de la oración nosotros podemos tener comunión con Dios. A través de la oración nos acercamos a Dios. Y qué bonito cuando podemos nosotros ver que la oración no es una carga para nosotros, sino que más bien la oración es podemos decir, un privilegio, es algo precioso poder presentarnos cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, poder presentarnos ante nuestro Padre Celestial, ante nuestro Dios, y poder hablar con Él. Porque la oración es algo muy importante en la vida cristiana, el hablar con Dios. El hecho de que aprendamos a hablar con Dios cada día. Y cuando nosotros nos damos cuenta, miramos que la oración va mucho más allá de hacerle algunas peticiones a Dios. En la oración nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos adorar, el momento de adorar a Dios, cuando estamos orando, cuando estamos nosotros arrodillados, o podemos estar de pie y podemos levantar nuestras manos, y en la oración nosotros estamos adorando, estamos exaltando el nombre de nuestro Dios. O cuando nos humillamos ante su presencia a pedir perdón al Señor, la oración de confesión, cuando nosotros nos humillamos y pedimos perdón a Dios porque le fallamos a Él. O cuando hacemos oraciones de acción de gracias, cuando nosotros nos sentimos alegres, nos sentimos felices porque nos ha ido bien, porque podemos disfrutar de sus bendiciones, porque podemos gozar con la familia, y podemos nosotros venir y hacer oraciones de acción de gracias, agradecerle a Dios por todo lo que Él hace. O podemos también hacer oraciones de intercesión. Cuando hacemos oraciones de intercesión es cuando nosotros dedicamos el tiempo de la oración a orar por otras personas. Cuando comenzamos a pedir al Señor por la bendición,
hacia otras personas. Y también en la oración podemos nosotros también pedir para nosotros. Tenemos muchas necesidades y mis oraciones siempre van enfocadas. Cuando me toca pedir por mí, yo oro al Señor por cada área de mi vida. Señor, mi área espiritual, que mi fe no caiga, que yo pueda mantenerme firme, que yo pueda buscarle cada día, que yo pueda vivir en santidad para usted. Apárteme del pecado, apárteme de lo malo. Una oración donde uno pone la vida espiritual de uno, que uno pueda crecer espiritualmente. Y puedo presentar también mi área física. Señor, apárteme de toda enfermedad, cuide mi familia, porque una de las grandes bendiciones que nosotros podemos tener es tener salud, y que nuestra familia esté saludable. Es una bendición de parte del Señor. Y puedo presentar también mi área familiar, mi área de trabajo, puedo presentar mi área económica. Todas esas áreas de mi vida yo se las presento al Señor en oración. Podemos orar en privado, como dijo Jesús, entrando a nuestro aposento, a nuestro cuarto, cerrando la puerta y orando en lo secreto a nuestro Padre. O podemos también hacer oraciones públicas, cuando estamos en la iglesia, cuando oramos por los hermanos. Son tipos de oración. Dios escucha la oración en todo momento y en todo lugar. Así que orar no es simplemente hacerle algunas peticiones al Señor, porque muchas veces me he encontrado con personas y les digo, ¿cómo está su vida espiritual? Y me dicen, no, yo oro al Señor. Ajá, le digo, ¿y qué hacen la oración? No, yo le pido a Dios que me guarde, que me cuide, que me ayude, que bendiga a mi familia. Y yo le digo, qué bien, pero sabe que eso es solo una parte de la oración. Usted tiene que adorar, usted tiene que darle gracias, usted tiene que bendecir el nombre del Señor. Jesús habló sobre la importancia y sobre la necesidad de orar siempre. Jesús habló de orar siempre, en todo momento. No solo cuando tengamos necesidad, no solamente cuando tengamos problemas, no solamente cuando tengamos situaciones difíciles que no hayamos que hacer, sino que orar en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Qué bonito cuando nosotros podemos acercarnos al Señor y todo nos va bien, y poder expresarle al Señor nuestra gratitud. Y podemos decirle, Señor, yo voy a servirte, yo voy a honrarte cada día, yo voy a bendecirte cada día. Jesús habló de orar siempre. Y Jesucristo es el más grande ejemplo de oración. En la Biblia encontramos muchos pasajes. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35, la Biblia dice que Jesús se levantaba muy de mañana y aún muy oscuro para orar, para tener esa comunión con su Padre. Y yo les digo a mis hermanos en la iglesia, si Jesucristo hacía eso, si Jesús se presentaba de mañana aún oscuro a orar, a hablar con su Padre, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios, se presentaba cada mañana a orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que somos débiles, que somos frágiles, que necesitamos cada día de la presencia de Dios? Jesús se levantaba cada mañana. En Lucas capítulo 6, versículo 12 encontramos que Jesús, cuando iba a escoger a sus discípulos, Él pasó toda la noche en oración. Quiere decir que muchas veces cuando nos toca tomar decisiones importantes, necesitamos orar, poner todo en la mano de Dios, que sea Dios dirigiéndonos, que sea Dios ayudándonos en todo. Para los discípulos, la oración ocupaba un lugar muy importante. La Biblia dice que ellos perseveraban en la oración, que ellos se mantenían en oración en todo momento. Ellos tenían sus horarios en la iglesia donde se congregaban en los templos. Ellos dedicaban su tiempo a la oración. Tenían ya establecido ir a orar, a buscar del Señor. Lastimosamente, nuestras iglesias muchas veces podemos ver los cultos de avivamiento, podemos
ver cuando hay reuniones generales, cómo se llena la iglesia. Pero las reuniones de oración son pocos los que llegan. Inclusive muchos líderes muchas veces no llegan a los horarios de oración. Y tiene que ocupar un lugar muy importante en nuestras vidas. El orar, donde quiera que oremos. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Y hay un alcance tremendo, hay un alcance poderoso a través de la oración. El apóstol Pablo también recomendaba a las iglesias a orar siempre, orar sin cesar. Él decía, orando en todo tiempo, en toda oración y ruego en el Espíritu. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, él dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y después el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces está hablando de orar en todo tiempo. Que cuando estemos preocupados, que cuando nos sintamos mal o podamos tomar decisiones, cuando nosotros queramos hacer algo en nuestras vidas o tengamos planes, primero ponerlo en las manos de Dios. Primero ponerlo todo, que sea Dios manifestando su poder y su gloria. El orar es acercarnos al trono de la gracia de Dios, como lo dice Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y para hallar gracia ante el oportuno socorro. Mire qué maravilloso que podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Podemos acercarnos ante su presencia. Podemos venir ante Él y saber de que aún no hemos dicho la palabra, Él conoce nuestro pensamiento, Él sabe lo que nosotros vamos a decir, lo que nosotros vamos a pedir, pero a Él le gusta que nosotros lo expresemos, que nosotros podamos hablarle y contarle nuestros planes, contarle al Señor lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. Él conoce lo más íntimo de nuestro ser, Él conoce nuestros temores, Él conoce nuestras inquietudes, Él conoce nuestras debilidades, pero a Él le gusta que se lo expresemos, que vengamos delante de su presencia y le digamos, Señor, ayúdame, tú me conoces, tú conoces cómo soy, tú conoces mis pensamientos, tú conoces mis sentimientos, pero yo los presento delante de ti. La oración. Alguien decía y escribió algo que decía, el hombre es más grande de rodillas que de pie. Mire qué bonito. El hombre es más grande de rodillas que de pie. Porque imagínense cuántas batallas como creyentes, como hombres de oración, o hay muchas mujeres guerreras de oración que han ganado muchas batallas a través de la oración. Han podido ver manifestaciones de Dios, han podido ver la grandeza de Dios en sus vidas a través de la oración, a través de humillarse delante de Dios. Sabemos que el enemigo nos ataca, nos seduce, nos acecha. Dice la Biblia, tiene pensamientos de mal contra nosotros, pero a través de la oración nosotros podemos hacer que las tinieblas retrocedan. Podemos hacer que el enemigo retroceda, porque el poder de Dios está ahí. Alguien decía, en la oración hay poder y en el ayuno hay autoridad. Y podemos sentir el poder de Dios en nuestras vidas cuando nosotros oramos. No oraciones livianas de que muchas veces hacemos de 5 minutos o cuando vamos conduciendo o cuando estamos haciendo algún quehacer en nuestra casa y estamos orando. No, cuando dedicamos el tiempo a orar. Cuando nosotros dedicamos ese tiempo exclusivo para Dios en oración. Y muchas veces podemos ver que pasan las horas y nosotros pasamos postrados
y pasamos adorando, pasamos exaltando el nombre del Señor. Porque podemos hacerlo a través de la oración, podemos nosotros adorar al Señor. Mucha gente piensa que solo adorar al Señor es en la iglesia, o solo cuando está cantando aquellos cantos suaves. No, usted puede adorar al Señor en todo tiempo. Cuando usted está orando, usted puede expresar las maravillas de Dios, puede expresar la grandeza de Dios. ¿Cuántas cosas hemos logrado a través de nuestra comunión con Dios? Personalmente, yo puedo decir de que yo he visto cosas preciosas de parte de Dios a través de la oración. He visto cómo Dios ha obrado milagros en mi vida, en mi familia, en la iglesia, a través del poder de la oración. Mi fe ha crecido a través de mi comunión con Dios. Dios me ha sorprendido con muchas cosas, cosas grandes, cosas que yo no imaginaba. Dios muchas veces me ha sorprendido por ese tiempo que yo he dedicado a la oración. Pero también tengo claro que muchas veces Dios no va a concederme todas las cosas que yo le pida. Tengo claro que muchas veces he hecho oraciones a Dios y no he tenido respuesta. Porque pienso en esto, que la oración no es para que Dios se someta a lo que yo quiero, para que Dios se someta a mi voluntad o a mis caprichos, por decir así. Sino más bien en la oración yo aprendo a someterme a Dios, a someterme a la voluntad, a someterme al propósito de Dios. Entonces cuando oramos nos humillamos y nos sometemos a su voluntad. Pero sí podemos ver cosas grandes y preciosas. Hay muchos testimonios en mi vida acerca del poder de Dios a través de la oración. Y no lo digo muchas veces, casi no comparto muchas veces este testimonio que es muy precioso. Y no lo comparto muchas veces porque trae tristeza a mi vida, pero quiero contárselos. Cómo Dios se ha manifestado de una manera grande. Y en una ocasión, hace algunos años, tuvimos un problema en la familia. Cuando en ese tiempo mi mamá cayó enferma, una enfermedad grave, un cáncer. Y el cáncer le fue avanzando y tocó sus pulmones. Y yo recuerdo que estábamos en el hospital. Ella ya estaba en cuidados intensivos, ya estaba muy delicada. Y estábamos ahí junto con mi familia. Y recuerdo que el doctor nos llamó junto con mi hermana mayor. Y fuimos con Roxana ahí a hablar con el doctor. Y el doctor nos dio una noticia que en realidad nos destrozó completamente. Cuando él dijo: su mamá ya no tiene ninguna esperanza. Vayan preparando todo. Ella no va a salir viva del hospital. Una palabra muy dura. Fue muy duro para nosotros. Comenzamos a llorar. Y luego nosotros nos acercamos a donde ella estaba. Estaba toda la familia. Y cada uno estaba yendo a hablar con ella, como para despedirse. Y entonces me tocó el turno de ir a verla. Y yo recuerdo que muchos de mis familiares me dijeron: mira, cuando vayas a hablar con ella, no llores, porque la vas a sentir más mal, se va a poner mal. Y yo les dije: está bien, pero yo creo que los que hemos pasado esa situación, eso es algo imposible. Uno, ¿cómo no va a llorar ante esta situación? Y yo fui y comencé a hablar con ella, y le tomé las manos y comencé a llorar. Y en medio del lloro que tenía, yo comencé a orar al Señor.
Y yo creo que ha sido una de las oraciones, podemos decir, donde yo pude derramar mi corazón completamente a Dios. Y comencé a orar y a llorar. Y comencé a decirle al Señor: Padre, tú has conocido mi vida. Como desde pequeño, Señor, yo te he conocido, yo te he seguido. Y tú conoces, Señor amado, que en mi juventud yo la he dedicado a ti, yo te he servido. Y comenzaba a llorar y decirle: Señor, yo quiero pedirte algo, si en realidad he hallado gracia ante tus ojos. Quiero pedirte, Señor, que le concedas más tiempo de vida a mi madre. Una oración donde yo estaba derramando todo mi ser. Y estaba haciendo aquella oración sabiendo que yo no he sido perfecto, yo he tenido muchos problemas, he cometido muchos errores. Pero Dios escuchó aquella oración. Y salimos del hospital. Y Dios comenzó a hacer una obra preciosa. Dios comenzó a restaurarla, Dios comenzó a levantarla. Y mi familia es testigo de eso. Y ella duró más de 10 años después de esa situación. Por el poder de Dios. Porque cuando ponemos todo en las manos de Dios y dejamos que Él sea el que actúe, y comenzamos a orar y a clamar a Dios, no importando el diagnóstico médico, sino confiando en el poder de Dios, creyéndole a Dios, creyendo que su poder es grande, que su poder es sobre cualquier enfermedad, su poder es sobre cualquier situación que podamos vivir. Y cuando nosotros oramos a Él y le entregamos nuestras cargas, su palabra lo dice, que depositemos nuestras cargas delante de Él. En Santiago dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de vosotros. Y cuando nosotros depositamos esas cargas, cuando nosotros venimos y presentamos nuestras necesidades, Dios va a actuar de una manera grande y maravillosa. Un testimonio grande lo que Dios hizo. Eso me ayudó, eso me fortaleció. Mi fe creció grandemente. Yo podía orar por los enfermos. Yo podía luego de eso acercarme a la gente y poder orar y poder clamar a Dios, poner la mano sobre los enfermos, porque reconocí en ese momento, sabía de que el poder de Dios es tan grande, que su poder no se ha agotado, que su poder está vigente hoy en día. Y por eso cuando me acerco a la gente y oro por los enfermos, lo hago creyendo en el gran poder de Dios. Lo hago creyendo que ninguna enfermedad es más grande que Dios, que ningún problema es más grande que Dios. Solo Dios quiere que nos humillemos, que oremos, que clamemos a Él. Y Él va a hacer lo demás. La Biblia nos habla y nos llama a orar por otras personas, la oración de intercesión. Orar por otros. Porque es muy bonito cuando dedicamos tiempo a orar por nosotros mismos, para que nos vaya bien, para que Dios nos prospere, para que Dios nos cuide, Dios nos guarde. Pero muchas veces no dedicamos el tiempo para orar por otras personas. Dios nos llama. Allí en Timoteo, en lo que leímos, dice que tenemos que hacer oraciones, rogativas, peticiones por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Interceder es dirigir nuestra oración en beneficio de otras personas. Y en la Biblia encontramos hombres que intercedieron por su pueblo, que intercedieron por familias, que intercedieron por otras personas. Hombres
intercesores. Hoy en día se necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a interceder por este mundo. Estamos viviendo una situación muy difícil, muy terrible. Y hoy el mundo necesita que hayan personas que intercedan. Hoy la iglesia, hoy más que nunca la iglesia tiene que estar orando al Señor. Hoy la iglesia tiene que estar clamando al Señor, buscando del Señor en todo momento. La Biblia habla de hombres como Abraham, como Moisés, como David, como Nehemías, como Daniel, hombres intercesores, hombres que se pararon en la brecha, hombres que estaban ahí clamando al Señor. Dice la Biblia que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, por naciones que aún él sabía que eran impías, hombres malos, pero él intercedió por esas ciudades. Moisés muchas veces intercedió por el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que no quería nada con Dios, un pueblo que murmuraba, pero Moisés intercedía por ese pueblo. Muchas veces Dios le dijo: Moisés, hazte a un lado, apártate, y yo voy a consumir con mi ira a este pueblo, porque son gente rebelde, gente que no quiere obedecer. Y Moisés más bien se ponía al frente, porque él era un intercesor. Él quería el bien para su nación. En el libro de Nehemías, siempre me ha gustado, siempre me ha impactado lo que dice en Nehemías capítulo 1, porque este es el poder de la oración de intercesión. Y la oración de intercesión puede llegar mucho más allá. No importa dónde la persona se encuentre. Posiblemente la persona puede encontrarse allá a miles de kilómetros, pero cuando una persona ora, Dios hace la obra en ese lugar. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Nehemías. Vamos a leer la palabra desde el versículo 1, que dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y Nehemías dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Nehemías era un hombre que había sido llevado cautivo. Y dice la Biblia que encontró a uno de sus hermanos y comenzó a preguntarle por las personas que habían quedado en Judá, en Jerusalén, cómo estaba la situación allá en aquel lugar. Y este hombre comienza a decirle que están en gran mal, que están en afrenta, que los muros de Jerusalén habían sido destruidos, que las puertas quemadas a fuego. Y aquel hombre, cuando escucha estas palabras, dice la Biblia, comienza a llorar y comienza a clamar a Dios, a orar al Señor por su pueblo. Aquel hombre estaba conmovido, comienza a tener tiempos de ayuno, de oración, comienza a clamar a Dios, una búsqueda intensa, ferviente al Señor, porque él amaba a su pueblo, porque él amaba a la gente, y comenzó a interceder por aquel pueblo. Comenzó a clamar a Dios.
El poder de la oración. Dios contestó la oración de este hombre. Si nosotros miramos la historia, este hombre luego llegó a reconstruir los muros de Jerusalén porque Dios estaba con él. Dios escuchó su oración, pero este hombre se dice que estuvo 4 meses en oración, 4 meses orando intensamente, clamando a Dios, dedicando tiempos de ayuno, buscando la presencia de Dios, porque él quería que Dios interviniera, que Dios se manifestara, y Dios lo hizo, porque miró el clamor de aquel hombre. Dios miró que aquel hombre se humilló, que aquel hombre clamaba, aquel hombre buscaba. 4 meses de oración intensa. Muchas veces nosotros tenemos dificultades o miramos que nuestra familia tiene dificultades y no buscamos a Dios como se debe. Clamar a Dios, dedicar tiempo a la oración donde podemos interceder por otras personas. Hoy podemos nosotros tener familias que están en Estados Unidos, que están en España, que están en otros lugares. Y quizás ellos puedan contarnos los problemas que están pasando allá. Y podríamos decir nosotros, ¿en qué podemos ayudarte? Hay una manera poderosa de ayudar, y es a través de la oración. Es a través del clamor que nosotros hacemos a Dios cuando nos sometemos a Dios en ayuno, en oración, clamando, intercediendo por nuestras familias. Una madre puede interceder por su hijo, un padre puede interceder por sus hijos y pueden hacer mucho. En cierta ocasión una madre me contó y me dijo: usted no sabe el poder que tiene la oración. El poder de la oración es grande, me dice. Y me dice: yo soy una guerrera de oración, soy una mujer de oración. Y me dijo a ella: le voy a contar una experiencia. Mire, una vez yo estoy durmiendo, dice, como a las 2 de la mañana, el Señor me despierta. Y yo me levanto a orar, dice, a clamar a Dios por mis hijos. Y comienzo a orar por mis hijos. Yo no sabía lo que estaba sucediendo, pero comencé a clamar a Dios. Me dice después, ya como un mes después, me dice: hablé con mi hijo, y mi hijo me dijo hace unos meses atrás, yo tuve un problema muy grande, me dice, casi me mata, pero de una manera sorprendente, dice, de una manera milagrosa, Dios actuó y yo pude salir libre. Y la mamá le preguntó: ¿y cuándo fue, hijo? ¿En qué mes fue? ¿Y a qué hora fue? Y qué maravilloso que la hora coincidía con ese tiempo de oración que ella estaba teniendo. Qué precioso. El poder de la oración. El poder que trae el tener esa comunión con Dios. Aquel hijo pudo recibir la bendición porque había una mujer clamando, porque había una madre clamando a Dios por sus hijos. ¿Qué poder podemos nosotros experimentar cuando oramos por nuestra familia? Esas madres que oran por sus hijos y posiblemente están años orando por sus hijos porque son rebeldes, porque sus hijos se han tirado a los vicios, porque sus hijos andan en la calle. Y las madres llegan al punto de decir: no puedo hacer nada más, ya no me obedece, ya no me hace caso. Y encuentran en la oración un arma poderosa para que Dios actúe, para que Dios se manifieste. El poder de la oración. Cuando oramos, no importa el lugar, no importa la distancia, pero Dios está en todo lugar. Y Él es el que se encarga de hacer las cosas tan preciosas, tan maravillosas. En el capítulo 12 del libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 12, encontramos una historia impresionante.
El libro de Hechos, capítulo 12. Una historia muy preciosa del poder de Dios a través de la oración de intercesión. Desde el versículo 1, vamos a leerle para que podamos entender. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero mire qué maravilloso. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es un mensaje precioso, un mensaje maravilloso del poder de la oración. Cuando nosotros dedicamos el tiempo a orar, a interceder por nuestros hermanos que están en situaciones difíciles. Dice la Biblia que comenzó el tiempo de la persecución y Pedro estaba preso. Lo llevaron preso, custodiado por 4 grupos de soldados. Eran 16 soldados que lo tenían ahí cuidando. Y todavía lo tenían atado las manos con los soldados para que no se escapase. Y mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia no estaba durmiendo. Los hermanos, los otros discípulos no estaban durmiendo, sino que dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por la vida de Pedro. Los demás hermanos comenzaron a orar, comenzaron a clamar a Dios. La iglesia oraba, la iglesia estaba clamando a Dios. Ellos podían ver la situación que Pedro estaba viviendo. Ellos estaban pensando: Pedro a lo mejor lo tienen ahí para quitarle la vida, lo van a matar. Y ellos dijeron: ¿qué podemos hacer? No podemos ir a visitarle, no podemos ir a manifestarnos allá. Lo que podemos hacer es orar. El arma más poderosa del cristiano. Podemos orar. Y se quedaron en una casa orando, clamando a Dios, buscando la presencia de Dios, pidiendo que Dios se manifestara, que Dios interviniera. Y muchos conocen la historia ya, que dice la Biblia en el versículo 7: y aquí dice que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire qué maravilloso. Dios mandó un ángel. Pero ¿qué hizo? ¿Qué provocó que Dios mandara un ángel para libertar a Pedro? La oración de la iglesia, la oración de los hermanos. Ellos estaban clamando, ellos estaban orando a Dios, y entonces Dios manda un ángel. El ángel llega a la cárcel. De inmediato las cadenas son sueltas. Y el ángel le comienza a dirigir a Pedro hacia la puerta principal. Y mientras iban caminando, las puertas se abrían. Mientras ellos iban, las puertas se iban abriendo y los soldados estaban dormidos. Y cuando llegan a la puerta principal, a la puerta de hierro, aquella puerta era la puerta más segura. Y Pedro piensa: ¿cómo vamos a hacer para llegar ahí? ¿Cómo vamos a pasar esa puerta? Y dice la Biblia: la puerta se les abrió por sí misma. La puerta se abrió. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Solo Dios. Pero el poder de la intercesión, el poder del clamor a Dios. Lo malo es cuando Dios no encuentra intercesores. 2 versículos más, Isaías 59.
Cuando Dios busca intercesores, en este tiempo es cuando más nosotros necesitamos intercesores. Isaías 59, mire qué sorprendente, donde dice la Biblia que Dios se maravilló porque no encontró intercesores. Versículo 16 dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Es decir, Dios, imagínense, Dios se maravilló, Dios se sorprendió en ese tiempo el pueblo de Israel porque no encontró intercesores, porque no encontró alguien que se parara en la brecha, que estuviera dispuesto a interceder por su pueblo. Hoy la iglesia tiene que estar clamando, hoy la iglesia tiene que estar intercediendo por este mundo, por las naciones. Hoy la iglesia tiene que levantarse en clamor a Dios. Cada mañana, cada noche, cada madrugada, comenzar a clamar a Dios. Ezequiel capítulo 22, versículo 29 también habla sobre esto. Imagínense, habla de que el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y el versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Mire, Dios busca intercesores, Dios busca hombres y mujeres que se pongan en la brecha y que oren y que clamen a Él. Jesucristo es el máximo ejemplo de intercesión. Él intercedía por los discípulos. Él intercedía por aquellos que iban a creer en Él. Y Él intercede por nosotros hoy en día. Romanos 8:34 lo dice. Jesucristo intercede por nosotros junto con el Espíritu Santo, que la palabra de Dios dice también, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero Romanos 8:34, quiero presentarles esto. Jesucristo es el máximo intercesor por nosotros. Dice: ¿quién nos separará? El 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo intercede por nosotros. Él está a la diestra del Padre. Él intercede por nosotros. El libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25 también lo dice. Hebreos 7:25, que dice la palabra del Señor: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo es el mejor intercesor. Jesucristo intercede por nosotros. Él es el que está ahí intercediendo por nosotros. No es Pedro, no es Pablo, no es María, no son ninguno de los discípulos, no son los apóstoles los que interceden por nosotros. La Biblia dice que es Jesucristo el único que intercede por nosotros. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. El único que intercede, nadie más, solo Jesucristo. Él está ahí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él, al ver la situación tan difícil que está poniendo, Él al ver tanta dificultad que va a haber en este mundo, Él va a venir a levantar a sus escogidos. Pero por mientras Él está intercediendo al Padre por nosotros. Usted tiene que orar en el nombre de Jesús. Usted tiene que orar al Padre en el nombre de Jesús. Y su oración va a ser escuchada, porque Dios escucha el clamor de su pueblo.
La oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Y si usted busca a Dios, Dios va a escuchar su oración. Su oración va a ser escuchada. Cuando la Biblia dice la oración del justo puede mucho, está hablando de aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo. No hay justo, ni aun uno, cuando nosotros queremos justificarnos con nuestras propias obras. Pero a través de Jesucristo podemos ser justificados. Y podemos clamar, podemos orar al Padre. Y nuestras oraciones serán escuchadas. Iglesia del Señor, es tiempo que nosotros oremos más que nunca. Jesús dijo, cuando veáis estos tiempos, Jesús recomendó a velad y orad. Tenemos que estar en oración, ser como el siervo que está vigilante, como aquel siervo que está alerta haciendo lo que su Señor le dijo que hiciera. Hoy en día tenemos que orar al Señor, clamar a Dios, orar por la salvación de nuestros seres queridos, pedirle al Señor que Él intervenga en esta situación tan difícil en la que estamos. Señor mi Dios, en esta noche le doy gracias. Gracias, Padre, por la palabra que usted ha puesto en mi boca, Señor. Y quizá, Padre, es un tema muy conocido. La gente sabe lo que es la oración, pero muchas veces no lo practicamos, oh Dios. Padre, enséñenos cada día a buscar de su presencia y produzca en nuestro corazón, Padre, el deseo ferviente de buscarle a través de la oración, a través del clamor. Que podamos dedicar tiempo, Dios mío, para buscar de su presencia. Y que para nosotros sea grato, sea algo delicioso, Padre, poder encontrarnos con usted en comunión, oh Dios, sabiendo que usted escucha nuestra oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo intercedo por este mundo, Padre. Intercedo por las naciones. Intercedo, Dios mío, por mi país. Oro, Señor amado, por las autoridades. Oro por ellos, oh Dios. Y oro no solamente para que los guarde, para que los cuide, sino también para que se arrepientan, Padre. Para que ellos puedan entender y conocer que hay un Dios santo, que hay un Dios todopoderoso, que merece reverencia, que merece temor y respeto. Y que ellos, Dios mío, puedan humillarse delante de su presencia. Que ellos puedan doblegarse ante usted, Padre, reconociendo que usted es el Dios eterno y que Jesucristo es el único medio de salvación. Oro, Dios mío, por cada familia. Oro, Dios mío, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos. Oro, Dios mío, por aquellos hondureños, Señor, que están en el extranjero. Señor, mi familia que está en Estados Unidos, en España, en cualquier otro lugar, Padre, oro por ellos, para que usted cuide de ellos, para que usted los guarde y más que todo para que usted, Señor, les haga entender, oh Dios, que necesitan buscarle y que necesitan recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de sus vidas. Oro, Padre, por aquellos amigos que están en el extranjero, Señor. Padre, aquellos que están escuchando la palabra, aquellos, oh Dios, que disponen su corazón, oh Dios mío, para oír su palabra, yo pido bendición para ellos, pido que los guarde y los cuide. Pido, Dios, que usted los aparte, Señor amado, de toda contaminación, de todo contagio, Dios, y los guarde en el nombre de Jesús. Padre, pongo todo en sus manos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su bendición, oh Dios. Gracias, Señor. Y gracias a ustedes, mis hermanos y mis amigos, por sintonizar este programa. Estamos los martes y los sábados a las 6 de la tarde. Así que les esperamos para que compartamos. Y si usted quiere, y si usted tiene peticiones de oración, puede llamarme, puede mandar mensaje. Estamos dispuestos para que clamemos juntos al Señor, para que oremos al Señor y saber de que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para sus vidas. Que el Señor les bendiga y nos despedimos con este video musical, deseando que la gracia y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes.
ti, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra guerra, sana nuestra tierra. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar